Qué gusto saludarles en este día. Cada día es una nueva oportunidad para ser llenos del Señor, para ser llenos de su Espíritu, para llenar nuestra mente y nuestros pensamientos de la palabra del Señor. Saben que de todo aquello que nosotros nos llenamos es aquello que nos va a controlar. Así que si nos llenamos de su palabra, seremos controlados por su palabra. Eso va a ser lo que va a abundar en nuestro corazón y va a ser lo que va a salir de nuestra boca. Y qué mejor que nuestra boca pueda ser esa fuente de la cual emana la palabra del Señor, ese manantial en esta tierra. Así que hoy vamos a ver Génesis 12. Es aquí un punto de cambio en la manera como el Señor nos está llevando por la historia. Anteriormente, de Génesis 11 para atrás, nosotros se estaba llevando la historia de Dios con la raza humana en la totalidad. Dios está tratando con la raza humana en general. Y a partir de este punto hay una nueva estrategia de parte del Señor que ya no es de toda la raza humana, sino que se enfoca particularmente en personas, ya no en eventos, sino en personalidades. Y personalidades que vienen a representar el nacimiento y la evolución y desarrollo de la nación de Israel, la cual el Señor mismo ha designado para ser la nación a través de la cual todos nosotros hemos podido ser bendecidos por su revelación, por venir de esta raza, de esta nacionalidad, el nacimiento de su Hijo Jesús, porque a través de esta nación llegó a nosotros la palabra escrita. Así que hay mucho que agradecer y hay mucho por lo cual bendecir a la nación de Israel. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Ya vimos de dónde viene Abraham, ¿verdad? La genealogía de Abraham y cómo viene de esa línea generacional de Sem, que era hijo de Noé, y que fue esa línea generacional que se mantuvo apegada al Señor. Tenemos entonces a una persona, Abraham, que él vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Esta era una tierra bastante próspera, era una nación en aquellos tiempos pues bien conocida, de bastante avance, una gran civilización, y Abraham vivía aquí junto con su familia. Y esta era la tierra que habíamos hablado antes de la Mesopotamia. Así que es ese lugar entre el río Éufrates y Tigris, que era muy próspera. Así que no crean que Abraham fue llevado de un lugar, pues en donde no había nada, de un lugar inhóspito a un mejor lugar. No, la verdad, Abraham sí fue llevado de un lugar en que habían muchas comodidades y que había mucha prosperidad. Así que sí fue un sacrificio de parte de Abraham dejar este lugar. Pero aquí es donde se prueba la fe, en dejar aquello que tal vez nos representa comodidad, que nos representa seguridad, para obedecer la palabra del Señor y saber que el Señor, a donde nos lleve,
también va a proveer de cada una de nuestras necesidades, aun y cuando haya sido aquel lugar un lugar tentador para haberse quedado. Lo mismo sucedió con Moisés. Moisés, siendo hijo del faraón, ¿verdad? Hijo adoptivo del faraón, de la hija del faraón, perdón, fue sacado de ese lugar de comodidad en donde tenía un estatus, en donde tenía riquezas y todo lo que él quería, y fue llevado a un desierto. Entonces, pero tenemos que saber y creer que no hay mejor lugar en donde nosotros podemos vivir y habitar que en la presencia del Señor. Ese es el mejor lugar. Así que Abraham fue llevado de esta tierra, quizás dejó atrás sus negocios, dejó atrás su familia, una civilización avanzada que era esta de la tierra de Ur, que era la Mesopotamia, sin saber exactamente a dónde iba. Él fue movido, habíamos visto, fue movido de aquí de la tierra de Ur y llegó a un lugar que se llamaba Harán. Cuando él sale de Ur, él se va con su papá, con Taré, se va con Sarai, su esposa, y se va con su sobrino Lot, a quien se le había muerto su papá, o sea, el hermano de Abraham. Sale con ellos y se quedan en Harán. Aquí los estudiosos de la palabra dicen que Abraham no debió haber salido con su padre, porque su padre en la tierra de Ur era llena de paganismo y de idolatría, y su padre involucrado en idolatría, y el Señor lo que quería era que empezar una nación, apartar a Abraham de todo lo que había estado involucrado, de todo lo que le había rodeado en esta tierra de Ur, para poder empezar una nación santa, una nación pura, una nación en la que solo a él se le adorase. Y al ir con su padre Taré, llegan a esta tierra de Harán y allí hacen una parada que toma quizás un buen tiempo. Aquí ellos se encontraron cómodos, al parecer, se encontraron seguros. Aquí ellos pudieron crecer en ganado y en todo lo que quizás habían traído de Ur de los Caldeos. Sí, ellos pudieron multiplicar sus pertenencias, pero hay un dato interesante. En Harán el Señor no le vuelve a hablar a Abraham. Ya le había hablado a Abraham anteriormente cuando estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, cuando le habló de dejar esa tierra. Él le había dicho de dejarla, de salir él de esta tierra y de su parentela. Así que aquí en la tierra de Harán fue un tiempo, podemos pensar, como de pausa, pero un tiempo en que no tuvo esa intimidad con el Señor, en el que no recibió esa dirección. Hubo un tiempo de silencio y quizás estaba él cómodo y seguro. Y muchas veces nosotros hemos recibido de parte del Señor, fíjense, esa guía, o hemos recibido esa visión o esa inquietud en nuestro corazón de del propósito que el Señor tiene para nosotros, y lo sabemos. Ahí dentro de nosotros sabemos a dónde el Señor nos quiere llevar. Y tal vez iniciamos el camino, pero a mitad nos encontramos con algún lugar o con alguna ubicación cómoda y nos quedamos ahí. Y resulta que esto nos hace perder tiempo, porque nos acomodamos y
tememos seguir el camino, el cual para nosotros es incierto, pero si el Señor nos ha hablado de ese propósito o de ese camino hacia el cual vamos, debemos de tener la seguridad que no vamos a ir solos, que Él va a ir delante de nosotros y que no nos debemos de dejar acomodar a la seguridad que el entorno nos pueda proporcionar en este momento, si no es este el lugar de llegada, si no es este el lugar de destino que Él tiene. No nos acomodemos, no vaya a ser que estemos perdiendo nuestro tiempo y que estemos atrasando el plan de Dios en nuestras vidas, porque aquí en Harán el Señor no se le aparece a Abraham. De hecho, Taré muere en este lugar. Es necesario que Taré, pues sus huesos queden en este lugar, y es entonces cuando Abraham es movido hacia ese lugar de destino, hacia la tierra de Canaán. Y eso pues sucede aquí en Génesis 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, esa era la orden, y de tu parentela, y de la casa de tu padre. Él se lleva al padre, pero el padre muere aquí en este lugar, en esta parada que hacen. Así que ahora emprende el camino a la tierra que te mostraré, dice en el capítulo 12:1. Y aquí el Señor pues entrega esta tierra y le da esa promesa grandiosa, la cual viene a ser muy importante a lo largo de la Biblia. Viene a ser una columna vertebral de todo los acontecimientos que hemos de estudiar a través de su palabra. Y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí Dios le está dando una promesa central de toda la Biblia. Hay una bendición, una promesa eterna, una nación grande. Le dice, voy a engrandecer tu nombre. Y luego le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición que Dios le da a Abraham en este lugar, por haber llegado, por haberse movido, creyéndole al Señor y llegando a ese lugar de destino, es una bendición tan grande, no solo para Abraham, no solo para la nación que ha de surgir a partir de él, no solo para su nombre, sino para todas las familias de la tierra, incluidas mi familia y su familia. Dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y llegó a Canaán, y que llegaron a este lugar de Siquem. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Cuando llegan al lugar de destino, cuando nosotros llegamos a ese lugar que el Señor tiene para nosotros, sucede este precioso encuentro que es descrito en Génesis 12:7, y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Le da él culmina la promesa que empezó en 12:1, 12:2 y 12:3. Allá le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, serás de bendición, y le dice, van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí van dos promesas, hacer una nación grande, a hacer que las familias de la tierra sean benditas en él, y aquí le da termina de completar esa trilogía de promesas, 3 promesas, y le dice, daré a tu descendencia esta tierra. Y entonces Abraham es movido a edificar un altar para el Señor. Recuerden
que así Noé también edificó un altar para el Señor cuando salió del arca. Y un altar es una construcción elevada, es un montículo de piedra o de tierra en el que se llevan a cabo sacrificios o se ofrece incienso para el Señor como señal de adoración. Un altar es ese lugar en donde consagramos nuestras vidas. Un altar es ese lugar en donde hay comunión con Dios y en donde se conmemoran esos encuentros significativos con Él. Un altar se convierte en ese recordatorio de las promesas y de la protección de Dios. Abraham aquí construye este altar como un lugar de oración, de adoración al Señor, pero también como un recordatorio de las promesas que el Señor estaba haciendo, de esa triple promesa que el Señor le estaba dando, como hemos dicho, de darle esta tierra, de hacer una nación grande a partir de él y de que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él. Un altar es una renovación continua del amor y de la lealtad entre el hombre y Dios. Así que aquí tenemos ese altar precioso. Abraham es conocido por ser constructor de altares. A lo largo de la vida de él que vamos a estar estudiando, vamos a ir detectando las veces que Abraham hace un altar. Y bueno, en el 8, Génesis 12:8 dice que pasó de ahí, de este lugar en donde hizo el altar, a un monte al oriente de Betel. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y, escuchen bien, aquí hay un segundo altar. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham caminaba expectante de esa renovación continua de intimidad con el Señor. Y eso fue lo que le hizo a Abraham poder desarrollar esa fe tan grande que vamos a ver más adelante, lo lleva a edificar un altar en el cual él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obedecer al Señor. La fe de Abraham llegó a crecer tan fuerte, tan inmensa dentro de él, que estaba dispuesto a darlo todo, estaba dispuesto a dar al Hijo amado por obediencia, porque le creía a Dios, porque sabía que no había un mejor lugar o un lugar más seguro que dentro de la voluntad de Dios. Abraham fue un hombre llegó a tener una gran fama hasta nuestros días hoy. Quizás el nombre de muchas personas que se mencionan en la Biblia no ha sido recordado por tantas personas y por tantas naciones como lo es Abraham. Saben que 3 grandes religiones del mundo, como lo son el judaísmo, el islam y el cristianismo, tienen algo en común, y es Abraham. Hasta Abraham todo es similar, hay un común denominador, y Abraham es un común denominador de estas 3 religiones. Así que sí, Abraham llegó a ser un hombre muy famoso, conocido por su nobleza, por su generosidad de carácter, conocido por ser amigo de Dios, conocido por ser el padre Abraham, conocido por ser el gran hombre de fe, de poder tener una fe en esperanza contra esperanza. Así que estamos en un momento histórico realmente oportuno para nuestras vidas, de poder tener este ejemplo de Abraham. Su vida no fue perfecta. Él llegó a tener sus pruebas en las cuales no fue aprobado y sus pruebas en las cuales sí fue aprobado. Pero en cada una de las pruebas en que él quizás cayó de bruces, como vamos a ver más adelante, él supo levantarse, él supo afirmarse y aferrarse a su Dios.
y sacudió el polvo de sus pies y se levantó y comenzó de nuevo la carrera de su vida, caminando en fe. Hechos 7 del 2 al 4 habla de que Dios le apareció en Mesopotamia. Aquí nos confirma que Dios sí le había hablado a Abraham desde que él estaba en la tierra de Ur de los Caldeos. Recuerdan que siempre hemos dicho que la Biblia se confirma en sí misma, que un versículo confirma al otro versículo y que eso es una prueba de la veracidad de la Biblia. Hechos 7, aquí es cuando Esteban está siendo apedreado y que él ve al Señor delante de él, lo ve sentado allá en su trono, pero que Esteban no claudica, aunque está ahí, fue el primer mártir, aunque los judíos están diciéndole que deje de hablar, que deje de decir eso, que deje de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y él más bien está dando un discurso hermosísimo, y dice en Hechos 7 del 2 al 4, está dando todo el testimonio y está hablando de este tiempo del inicio, está hablando desde Abraham, y dice en el 7:2, y él dijo, Esteban, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en tierra de Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Aquí se confirma lo que hemos estado viendo. Dios le llevó lejos de su tierra, de su parentela. Y Dios lo quería mantener puro, Dios quería iniciar esta nación por medio de él. Vimos que el hecho de parar en Harán fue un retraso en el plan de Dios, en el caminar de Dios con él, pero finalmente Abraham llega a esta tierra, pero aquí vemos lo que sucede casi siempre cuando nosotros creemos en el Señor. Nuestra fe es probada. La fe de Abraham fue probada en el momento en que llega a esta tierra a la cual Dios le ha llevado, a la tierra de Canaán. Y lo vemos en Génesis 12:10. Todas estas pruebas, todas las dificultades vienen a ser una oportunidad perfecta para que nuestra fe sea probada. Y aquí la fe de Abraham fue probada. Dice que viene hambre en esta tierra. Recuerdan que él había salido de la tierra de Ur de los Caldeos, donde dijimos que era una gran civilización, donde había gran bonanza, donde quizás él tenía grandes posesiones, y llega a este lugar y lo que se avecina es hambre. Y entonces Abraham toma una decisión aquí. Él decide ir a Egipto. No decide regresar a la tierra de donde el Señor lo sacó, lo cual es bueno, lo cual es muestra de su fe, pero se encamina a Egipto, en donde tampoco Dios le ha dado la guía que vaya para allá. ¿Y qué es lo que sucede cuando entra en Egipto? Dice que él piensa, wow, Sarai, mi esposa, es muy hermosa, y de seguro que voy a tener problema, porque cuando la miren los egipcios van a decir qué bella es esa mujer y me van a matar a mí.
y van a conservar a Sarai. Imagínense el pensamiento, ¿verdad? Así que a él se le ocurre una idea y decir que era su hermana para que no lo maten, sino que más bien que pueda servir para que él beneficiarse. Y le dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que entra Abraham en Egipto. No vemos aquí que Dios lo haya guiado hacia Egipto, así que quizás está caminando en sus propios razonamientos, en su propia lógica, por preservar su vida y la de su esposa. Aquí no dice qué pasa con Lot, no dice nada, pero puede ser que vaya con él. Y dice que al llegar a Egipto, imagínense qué bella debe de haber sido Sarai, que despierta la admiración de las personas de Egipto. Y los príncipes de Faraón van y le cuentan de esta mujer tan hermosa que ha llegado a Egipto, y Faraón la manda a llamar. Y la llevan a ella a la casa de Faraón. E hizo bien, dice el Faraón a Abraham, por causa de ella. Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Se hizo de gran riqueza Abraham en este lugar. Pero no sabemos qué está pasando con Sarai, no sabemos cómo se siente Sarai al ser llevada a la casa, me imagino, de las concubinas del faraón, al harén del faraón. Ella está ahí en medio de todas ellas. Pero en cuanto eso sucede, Dios en su infinita misericordia, aun y cuando Abraham y Sarai se hayan enredado ellos mismos tomando esta decisión, el Señor está con ellos. Y el Señor dice que lo que sucedió fue que grandes plagas vinieron al faraón, a la casa del faraón, y que hirió Dios al faraón. Y el faraón se dio cuenta que Abraham era el esposo de Sarai. Y entonces lo manda a llamar y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Y entonces Abraham le dice, ¿por qué dijiste que era mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Le está diciendo el faraón, casi la tomo por mujer. Y si aún así, solo trayéndola a mi casa, ha traído tantas plagas, seguro que si la hubiera tomado por mi mujer y la hubiera hecho mi mujer, cosas peores hubieran pasado. Mejor vete de aquí, toma tu mujer y vete. Y dice que Faraón dio esa orden de que se fuera Abraham, de que lo acompañaran, y se fue con su mujer y con todo lo que tenía. Al final, pues, sí resultó bien, porque Dios tomó control de la situación. Muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas, decisiones en las que no consideramos la guía del Señor y nos metemos en grandes problemas. Como vimos, sucedió aquí. Gracias al Señor, que Él salvó la situación, que Él salvó el matrimonio y que los llevó de regreso ahora con muchas más ganancias, con ovejas, con ganado, con criados, con todo. Quizás aquí mismo fue que se llevó a la criada, a la sierva Agar, y la historia terminó bien. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero fíjense una cosa, usted puede decir, bueno, y Abraham entonces era mentiroso. La verdad es que no. La verdad es que Sarai sí era media hermana de Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 20:12, donde él mismo vuelve a usar esta estrategia con alguien más, que lo vamos a ver después, y le dice, sí, ella es media hermana mía, es hija de mi padre, pero con otra madre. Así que hemos llegado al final de Génesis 12. Hemos aprendido muchas lecciones, aprendimos sobre esa fe
de Abraham, la cual vamos a ir entendiendo y vamos a ir conociendo y vamos a ir imitando, porque hemos de ir creciendo a medida que vemos que lo que el Señor ha hecho, Él lo vuelve a hacer. Todo esto, todas las lecciones que nosotros aprendemos son testimonio del poder de Dios. Y como Dios no cambia y lo que Él hizo antes, Él lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana, entonces nosotros tenemos la firme convicción de que Él puede hacer lo mismo que ha hecho con Abraham. Él puede llevarnos a lugares en donde quizás nosotros en nuestro razonamiento podemos llegar a tener temor de ir ahí, de dar pasos de fe. Podemos decir, pero yo no voy a poder. Podemos llegar a sentirnos incapaces, indignos. Pero el Señor nos da aquí la prueba de que si Él está con nosotros, Él no nos va a dejar de su mano. Y que nosotros todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Si el propósito del Señor es llevarnos a una tierra inhóspita, sabemos que hemos de llegar ahí, pero el Señor se va a encargar de proveernos aún allí en medio de las necesidades. Vemos que cuando estamos en medio de la voluntad de Dios, estamos en el lugar más seguro, así como Abraham lo supo entender, y que no nos conviene tomar decisiones apresuradas de acuerdo a las condiciones que estamos viendo alrededor de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado de este inicio de la historia de los patriarcas y hemos de ir aprendiendo sobre esta nación a la cual debemos de bendecir, ya que hemos de ser benditos cuando bendecimos a Israel. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén y amén.